Regresamos a nuestro programa Tiempo Reformado, un tiempo para ir creciendo juntos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en nuestro segundo bloque, donde estamos estudiando la doctrina bíblica reformada. Hasta la semana pasada hemos tocado los temas acerca de Dios y del hombre. La semana pasada hemos concluido que el hombre no puede salvarse a sí mismo, ya que se encuentra muerto en su estado espiritual desde su nacimiento, por lo cual ya es esclavo de Satanás y su corazón está totalmente depravado. Esta es la enseñanza bíblica en la que nosotros hemos visto hasta el momento. En caso que termináramos aquí, realmente no habría ninguna esperanza para el hombre, no habría ninguna esperanza para que el hombre pueda ser salvo. Pero el Dios de misericordia y el Dios de amor ha preparado un camino para la salvación, para que el hombre pueda llegar a ella, no por obras, sino solamente por la incondicional gracia de Dios. Entonces la Biblia es un libro que relata y describe de cómo Dios salva al hombre que está destinado a la muerte eterna por causa de su pecado. Entonces desde hoy nosotros comenzamos una nueva temática y vamos a hablar acerca de la salvación de Dios. Y el versículo principal que vamos a tomar en toda esta temática es Juan 3:16, un versículo muy famoso que todos nosotros conocemos y quizás hasta lo memorizamos. Y aquí es donde nosotros vamos a enfocarnos hoy para poder detallar un poco cada parte de este versículo con respecto a la salvación de Dios. Entonces, ¿qué tal si leemos este versículo, Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es un regalo de Dios que nosotros recibimos por su amor y su gracia. Entonces, sabiendo que el hombre no puede librarse del pecado por su propia cuenta, Dios abrió un camino para la salvación para que el hombre pueda ser salvo. Y esto lo hizo en su infinito amor y en su infinita gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esta primera parte del versículo nos da esta entrada a que nosotros podamos saber cuál es el corazón de Dios. La salvación empieza desde aquí. Dios amó al mundo primero y envió a su Hijo unigénito. Dios amó al mundo, al universo, pero en especial al hombre que cayó en pecado y está ahora destinado a la eterna perdición. Por eso es que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlos del pecado. Cuando dice del unigénito, se refiere al Hijo que estuvo con Dios desde el inicio, desde la eternidad, antes de la creación. El Hijo que es Dios sí mismo. El amor se puede mostrarse a través del precio que se paga por ese amor. A una persona uno suele dar incondicionalmente cuando realmente hay amor. Pero Dios ha entregado lo que más amaba para salvar al hombre del pecado. Entonces nosotros podemos ver que Dios amó al mundo entregando a su Hijo unigénito. Al que más amaba, Dios lo ha dado para poder salvar a la humanidad. Si vemos en Romanos 8:32 también nos está diciendo que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No es solo el hecho de que Dios envió al Hijo al mundo, sino que lo entregó para que sea crucificado en esa cruz. En 1 Juan capítulo 4, versículo 10 también nos está diciendo, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para salvarnos, Dios envió a su amado Hijo en propiciación. Por lo tanto, a través de Jesucristo podemos ser perdonados del pecado y reconciliarnos con Dios. Romanos 5:8 también nos está diciendo de esta manera, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Dios nos salvó entregando a su Hijo, enviando a la cruz para que derrame su sangre en nuestro lugar. No porque seamos nosotros buenos, no porque hayamos hecho algo bueno, sino aun cuando éramos pecadores y le hemos dado la espalda a Dios, Dios nos amó de tal manera. Por lo tanto, cuando miramos la cruz, debemos nosotros recordar del amor incondicional de Dios que nos ha dado a través de su Hijo unigénito. La gracia es el don, el regalo que Dios da a los que no se lo merecen. Por lo tanto, la salvación del cristianismo, esta salvación que nosotros estamos hablando, es el regalo de Dios que ha dado a los pecadores que no se lo merecen. Nosotros no somos ni santos ni justos, pero de parte de Dios le ha placido entregarnos a su Hijo
por amor a nosotros para salvarnos. En Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 también nos está diciendo así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. También en el versículo 8 nos está diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la salvación no se obtiene a través de nuestros hechos. Jamás podemos lograr la salvación por algún mérito nuestro. No lo recibimos porque nos merecemos, sino la salvación es el regalo de Dios que nos da por su gran amor y su gracia. En segundo lugar, lo que nosotros podemos rescatar de este versículo de Juan 3:16 es que solamente Jesús es el Señor y Salvador. Dios nos envió a su Hijo unigénito Jesucristo para que solamente a través de Él podamos nosotros recibir la salvación. No hay otra forma para salvarnos. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la segunda parte del versículo. Y esto se refiere que con solo el hecho de creer en Jesús, en Él, no pereceremos, sino recibiremos la vida eterna. Por eso, el único que nos puede salvar del pecado es Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12 también nos está diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El plan y el método de salvación de Dios, desde su inicio hasta el final, tiene como eje, como el centro de todo esto, a Jesucristo. Entonces podemos decir que el centro del Evangelio, de todo el Evangelio, desde su inicio hasta el final, es Jesucristo. Si vemos en el primer capítulo de Mateo, por ejemplo, cuando María se había engendrado de Jesús por el poder del Espíritu Santo, el ángel aparece a José y le dice de esta manera, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es el significado de Jesús? Jesús significa Jehová salva. Y eso se refiere al Salvador, al único Salvador que Dios había preparado para salvar a los pecadores. Dios ya había preparado todo y lo tuvo oculto hasta que llegó el tiempo para poder ser manifestado. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 15 también nos está diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. También en Lucas 19:10 también nos está diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 14:6 dice, un versículo que todos nosotros conocemos, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino que nos conduce a Dios. Él es la verdad y Él es la vida. Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para salvar a los pecadores, para que cualquiera que cree en Él pueda ser salvo. Entonces, todo esto nos lleva a una necesidad de conocer quién es Jesús y qué es lo que hizo para salvarnos. Sería imposible decir todo en este momento, pero de una forma resumida podemos decir de la siguiente manera. Jesús es el Hijo de Dios quien estuvo con el Padre antes de la creación y es parte de la Trinidad de Dios. En su carácter, poder y gloria es igual al Padre, a la del Padre, y su vida es mucho más valiosa que todas las vidas de la humanidad juntas. Entonces, para salvar al hombre depravado, Jesús dejó toda la gloria celestial y vino al mundo en forma de hombre, pero sin pecado, obedeciendo a la ley por nosotros, para la palabra de Dios, y también murió y resucitó de entre los muertos para cumplir con la redención. Y Él entonces pagó la paga del pecado, la cual es muerte, por lo que Él murió en nuestro lugar para salvarnos. Por eso, Juan el Bautista describe a Jesús de la siguiente manera. Si vemos en Juan 1:29, Juan el Bautista está declarando de esta manera. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pedro también describe la muerte de Cristo de la siguiente manera. Si vemos en su libro, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, él está diciendo así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús derramó su sangre para pagar por nuestros pecados y nos compró para salvarnos del pecado y de la eterna muerte. Este hecho de la cruz ha sido un sacrificio muy grande para Jesús, pero Él llevó esa carga voluntariamente. ¿Por qué?
porque nos ama de tal manera. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer para alcanzar la salvación? Solo creer. El tercer punto que nosotros podemos rescatar de este versículo de Juan 3:16 es que la salvación es solamente a través de la fe. Para que todo aquel que cree, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree en Jesús no perecerá y tendrá vida eterna. La fe es entender que esa persona, que él es un pecador que es incapaz de alcanzar la salvación por su propia cuenta. Y solamente mirar en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Eso es, digamos, el concepto de la fe. Debemos reconocer de la misma manera que el apóstol Pablo declara en 1 Corintios 15:3, donde él dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, la verdadera fe que nos lleva a la salvación es creer en lo que Jesús hizo en esa cruz y someternos a Él. De esta manera hacemos que la muerte de Jesús ahora sea mi muerte y la justicia de Jesús también sea mi justicia. Por lo tanto, todo aquel que cree en Jesús ya es libre del pecado y de la condenación. Así que la fe es como la acción de extender la mano a Dios para recibir el regalo de la salvación que nos da. Entonces, ¿quiénes pueden creer? El cuarto punto. Esto nos lleva al cuarto punto, donde dice que todo aquel que cree puede recibir la salvación. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Claramente está diciendo que es todo aquel que cree. Todo aquel que cree puede ser salvo. Esto se refiere de que no hay acepción de personas. Romanos 10:12 también nos está diciendo: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia ni de pueblo ni de raza. Tampoco hay diferencia de sexo ni de estatus social. La salvación no hace diferencia alguna, solo que es necesario creer en Jesús para ser salvos. Además, todo pecador puede ser salvo. Porque la salvación no depende de cuánto pecado nosotros hemos cometido o cuánta maldad hayamos hecho, sino lo único que es necesario, sin hacer diferencia de todas estas características, lo único que es necesario es creer en Jesús para recibir el perdón del pecado y ser hecho hijo de Dios. Apocalipsis 5:9 también nos está diciendo de esta manera: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En este versículo está afirmando nuevamente que Jesús no hace diferencia ni acepción de personas, ni de pueblos, ni de linaje, ni lengua, sino que nos ha redimido para Dios con su sangre. Esto nos quiere decir que toda la humanidad tiene la salvación, pero sin embargo no es para todos porque está limitado. Pero lo importante que nosotros tenemos que rescatar aquí es que es dado para todo aquel que en Él cree. Dios no hace diferencia de estas personas. Con tal que creamos en Jesús, ya tenemos la salvación. La razón entonces de nuestra creencia, de nuestra fe, es para poder tener la vida eterna. La razón principal por la que nosotros creemos en Jesús es para tener la vida eterna. Es muy claro que al creer en Jesús podemos ser libres del pecado y recibir el amor y protección especial de Dios mientras vivimos en esta tierra. Pero la mayor bendición es que no pereceremos ni recibiremos la vida eterna en Dios y gozaremos de esa vida por la eternidad con nuestro amado Dios. Las bendiciones que podemos obtener en este mundo son temporales, pero la vida eterna es una bendición que perdura por la eternidad. Jesús habló a través de varias parábolas acerca de la importancia de entrar en el reino de Dios. En Mateo 13, 44 al 46, nosotros vemos esta parábola que dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En esta parábola Jesús está comparando el reino de los cielos con un tesoro escondido o una perla preciosa. Y para poder adquirirla es necesario pagar el precio, vender todo para poder comprar esa cosa preciosa. Asimismo es el reino de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 24 y 26 nos está diciendo que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. No hay bendición mayor que el gozar de la vida
eterna en el reino de los cielos. Vamos a una pausa con una alabanza y luego regresamos con el pastor Artemio Rivera de la Iglesia Presbiteriana Vida Nueva, que se encuentra en el distrito Mi Perú, en Ventanilla. Yo me despido de ustedes deseando poder encontrarnos nuevamente el sábado que viene en este mismo horario, en la misma frecuencia AM 640, Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos.